Muy buenas noches, queridos hermanos. Nos juntamos nuevamente para estudiar juntos la palabra del Señor. En estas semanas estamos estudiando el cristiano y la oración, esta disciplina espiritual tan necesaria y tan propia de los seres humanos, tan propia de los hijos de Dios. Y en esta ocasión vamos a ver cómo la oración era una práctica y disciplina espiritual importante en la vida de Jesús, el Hijo de Dios, el hombre perfecto, el siervo perfecto del Señor. Ya hemos visto la importancia de la oración y su propósito. Hemos visto la semana pasada sobre los participantes de la oración, hablando de el trabajo de la Trinidad en el momento de la oración, el Padre como receptor, el Hijo como el medio y el camino para orar al Padre, y el Espíritu Santo como aquel que nos guía, interpreta e intercede por nosotros en la oración. En esta ocasión, entonces, vamos a ver a Jesús como modelo del que ora. Así que vamos a orar al Señor para que nos bendiga y nos guíe en nuestro estudio del día de hoy. Señor, te damos gracias porque podemos abrir hoy tu palabra, que es fuente de inspiración para nuestra vida, y quisiéramos que tu Santo Espíritu abra nuestro entendimiento para que podamos comprender la Sagrada Escritura y darle el sentido que tú quisiste darle al dárnosla. Pedimos tu bendición en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, el propósito de ver la oración en la vida del Señor Jesucristo es justamente para que podamos recapacitar sobre si tan importante lo era para Jesús, el Hijo de Dios, el Dios encarnado, la oración, cuanto más para nosotros que somos pecadores y que continuamente estamos expuestos a equivocarnos o a debilitarnos en nuestro andar cristiano. Así que vamos a ver este enfoque en dos partes. Hoy vamos a ver la primera parte de Jesús, modelo del que ora. En primer lugar, vamos a ver que Jesús tenía el hábito de orar. Para eso vamos a leer en el Evangelio según San Lucas, capítulo número 5, verso número 16. Se nos dice aquí en la palabra del Señor: sin embargo, versión NBI, la fama de Jesús se extendía cada vez más, de modo que acudían a él multitudes para oírlo y para que los sanara de sus enfermedades. Él, por su parte, solía, otra versión dice, que él tenía la frecuencia de retirarse a lugares solitarios para orar. Notamos esto: a medida que su fama se extendía y que multitudes venían para oírlo y ser sanados por él, por su parte, él se apartaba, se alejaba del bullicio, del activismo, del trabajo, del ajetreo diario, del contacto con la gente, para encontrarse con su Padre, para buscar la comunión con el cielo, para hablar con el Señor sobre cuestiones de la vida ministerial del Mesías. Así que él solía hacerlo, dice, o él tenía la frecuencia de hacerlo. No hay nada más importante que crear buenos hábitos. Crear un hábito significa tener una frecuencia de una actividad. En el caso de el Señor Jesucristo, lo hacía de forma rutinaria, de forma permanente. Un hábito, dicen que se crea luego de que uno lo hace
de forma ininterrumpida durante 6 semanas. Así que después de un mes y medio de practicar algo, es como que se incorpora a nuestra vida. Y la oración es un hábito, un buen hábito, que debe incorporarse en la vida de todos los cristianos. Es mucho más que dar gracias por los alimentos. Es buscar al Señor como una práctica necesaria y habitual en nuestra vida. Alguien lo ilustró o lo comparó a la respiración. No podemos dejar de respirar. Nos pondríamos de color violeta, azulado, y luego, si no respiramos, morimos. La respiración es necesaria para vivir. La oración es necesaria para vivir vigorosos espiritualmente. Dice Efesios capítulo 6, verso 18, un texto que siempre lo citamos, pero vamos a citar la primera parte, que dice, orando en todo tiempo, en todo tiempo. Y la idea de tiempo son en todas las oportunidades o momentos específicos que nosotros apartamos para hacerlo, o porque estamos atravesando situaciones especiales en nuestra vida que demandan una dependencia especial del Señor para que intervenga en nuestra vida y nos dé su auxilio en todo tiempo. En todo tiempo oramos al Señor. En 1 Tesalonicenses 5:17, también un versículo que muchas veces he citado, dice que debemos orar sin cesar. También nos habla de frecuencia, habla de una rutina, habla de un hábito que tiene que estar en la vida de todos aquellos que son hijos de Dios y que han establecido una relación con Dios, que es padre de una gran familia donde sus hijos se comunican en forma diaria con Él. Entendemos la dinámica de la familia, la dinámica del hogar. No se podría entender que en una familia no exista la comunicación. No se puede entender que alguien que ahora es un hijo de Dios, porque recibió a Cristo como Salvador, como nos dice San Juan capítulo 1, verso 12, ha creído en Él, se ha entregado a Cristo, Dios lo adopta como un hijo, y no se entiende que si es hijo, no se comunique con el Padre. Así que es una evidencia de que hemos nacido de nuevo el tener la necesidad de una comunicación, de una comunión, de unir a buscar la presencia del Señor. Bueno, nuestro Señor Jesucristo tenía el hábito de orar. En segundo lugar, Jesús buscó el tiempo y el lugar apropiado para orar. Marcos 1:35 nos dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Notamos dos cosas en este versículo que está al comienzo del ministerio mesiánico de nuestro Señor. En primer lugar, es que dice que Él se levantó temprano. Temprano porque tenía que orar o debía orar antes que comenzase toda la movida ministerial de esa jornada. Recordemos que Jesús había estado predicando la palabra del Señor, sanando enfermos, y la gente al otro día lo comenzó a buscar al Señor y no lo encontraban por ningún lado. Fíjense, podemos leer ahí en Marcos capítulo número 1, verso 32, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Es un impacto
así masivo en la comunidad y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Así que el Señor hizo un gran impacto en la comunidad haciendo grandes milagros. Ahora, en el verso 35, ya había pasado la noche, se levantó muy de mañana, era muy oscuro, y salió y se fue a un lugar desierto. Y en ese lugar desierto buscó al Padre. Lo hizo antes de que empezase el activismo. Hermanos, es muy importante que nosotros antes de que comenzáramos una jornada con muchísimas responsabilidades, con toma de muchísimas decisiones, donde tengamos que enfrentar problemas complejos, estar con personas con las cuales tenemos que convivir, situaciones complejas, nos adelantemos a toda esa situación y al margen de que mientras estamos en esa situación podemos orar y podemos pedir auxilio, anticipándonos a eso, apartar un tiempo antes de entrar en esa jornada tan trabada y tan compleja, buscar al Señor en oración, ponernos de rodillas y pedir el auxilio del Señor, hacerlo en forma temprana, antes que empiece todo ese circuito. Jesús hizo eso y vamos a ver que la gente lo buscaba. Fíjense el verso 36 que dice, y le buscó Simón, y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Y él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y dice el verso 39, y predicaba en las sinagogas de ellos, en toda la Judea, y echaba fuera los demonios. Ellos pensaban que Jesús iba a quedar allí, ¿no? Se iba a quedar a predicar en el lugar, ya que había mucha gente que había ha sido impactada por el Señor, su ministerio, y también por los milagros que había hecho ahí en Capernaum. Pero el Señor dice, no, no me quedo solamente en Capernaum, yo quiero ir a otros lugares, a otras aldeas. Y entonces él, luego de su tiempo de oración, él tomó la decisión de expandir, extender su ministerio hacia otros lugares. En segundo lugar, él buscó la soledad, no solamente orar en forma temprana, anticipada, sino buscar la soledad. Es decir, buscar un lugar tranquilo. Dice, se fue a un lugar desierto. Quería silencio. Quería que nadie lo moleste, hasta que nadie lo encuentre. Quería estar a solas con su padre, hablar en voz alta, sin que nadie tenga que estar escuchando lo que él estaba diciendo, expresar todas las cargas que tenía en su corazón, expresando su humanidad. Recordemos que Jesús es Dios y hombre. Y como hombre perfecto estaba mostrando la dependencia de Dios, que justamente nuestro primer padre, Adán, no hizo en su momento, ¿no? Tener una dependencia de Dios. Aquí lo tenemos al Señor dependiendo exclusivamente de su Padre, buscando la soledad, ¿no? En Mateo capítulo 6, verso número 6, podemos leerlo. Jesús enseña sobre la oración y tenemos que decir que Jesús y Pablo son las dos personas que enseñan más sobre la oración. Y cuando Jesús enseña sobre la oración, en Mateo 6:6 dice, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Así que es entrar a tu casa, en tu aposento, en tu dormitorio, cerrada la puerta. La idea también es de buscar la soledad, la tranquilidad y orar a tu Padre que está en secreto.
¿no? Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en lo público. En Hechos capítulo número 10, nos encontramos con otro caso y otra persona, que es el apóstol Pedro. Y en Hechos 10, 9, nos encontramos con que Pedro tiene un tiempo de oración. Dice, al siguiente día, mientras ellos iban por el camino, es decir, las personas que Cornelio, luego de tener esa visión y los dichos del ángel, manda a buscar a Pedro, y entonces Pedro, mientras esta gente venía a su encuentro, dice que subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Así que también él buscó un lugar de soledad, un lugar tranquilo en la casa donde estaba, y entonces se puso a orar. Hermanos, es muy importante que tengamos en cuenta dos, eh, estas dos verdades importantes en la práctica de la oración del Señor. Anticiparnos en la oración para hacerlo en forma temprana. Y en segundo lugar, buscando la soledad, la tranquilidad, donde podamos expresar aquellas cosas que necesitamos volcar al Señor. Así que identifiquemos en nuestra casa cuál es el lugar tranquilo. Hay muchos que les gusta salir a caminar, buscar la soledad de un hermoso paisaje, y allí en la soledad estar abriendo el corazón al Señor. Bueno, en tercer lugar, Jesús ora en el cumplimiento de la voluntad divina, o mientras cumplía con la voluntad divina. Y vamos a leer en el Evangelio según San Lucas, capítulo número 3, verso número 21. Dice allí, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, estamos hablando del momento en que Juan el Bautista bautizaba a la gente y Jesús viene a su encuentro, también Jesús fue bautizado. Y orando, ¿quién oraba? Jesús estaba orando en ese momento. Cuando fue bautizado, orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Notamos esto, ¿no? Que Jesús en el momento del bautismo se puso a orar. Y esto es significativo. ¿Por qué? Porque Dios estaba esperando este momento, porque este momento era parte de la voluntad de Dios en el plan de la salvación. Fíjense lo que nos dice Mateo, capítulo número 3, en el pasaje paralelo, en el verso número 15, esta expresión, pero Jesús le respondió a Juan el Bautista, porque cuando Juan el Bautista ve que Jesús se quiere bautizar, entonces él dice, no, ¿cómo yo te voy a bautizar? Dice en el verso número 14, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Y entonces Jesús le dice, en el verso número 15, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Pero fíjense, en el verso número 15 se dice, así conviene que cumplamos toda justicia. Y toda justicia es justamente hacer lo que era correcto, lo que era la voluntad del Señor, porque era el inicio del ministerio mesiánico. Así como el sacerdote Aarón y toda su descendencia, cuando ellos comenzaban su oficio, tenían que ser bañados, lavados y también perfumados con un óleo especial
para iniciar su ministerio sacerdotal. También en coincidencia con Jesús, a los 30 años comenzaba el sacerdote. Fíjense, Jesús comienza su ministerio a los 30 años también. Jesús aquí está siendo bautizado, hay agua también, y no es ungido con aceite, sino directamente el aceite, que es figura de la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a él en forma corporal como de paloma, dice, sobre Jesús, para habitar en él, y de esta forma, lleno del Espíritu Santo, pasa el tiempo de tentación, los 40 días, ¿se acuerdan? Y luego inicia su ministerio mesiánico. Entonces, todo comenzaba aquí. ¿Por qué? Porque Jesús se iba a identificar con la raza humana, con los hombres a los cuales él iba a salvar. 3 años después, él iba a morir en la cruz. Iba a cargar el pecado de la humanidad, se iba a hacer pecado, iba a ser la ofrenda por el pecado de la humanidad. Pero aquí se está identificando, no porque él sea un pecador, porque este era un bautismo de arrepentimiento. La gente se bautizaba confesando sus pecados. Así que la gente cuando se bautizaba se quedaba un rato allí con Juan confesando sus pecados. Pero en el caso de Jesús, Jesús fue bautizado y dice el verso 16 que después de ser bautizado subió del agua. Él no tenía pecado, no tenía que confesar ningún tipo de pecado. Solamente se estaba identificando con los pecadores que él venía a salvar y que lo iba a hacer en el momento en que él iba a entregar su vida en la cruz por ellos. Así que era necesario que se cumpla toda justicia, eso era correcto que sea así. Y en el cumplimiento de la voluntad divina, en el bautismo, Jesús ora. Se presenta como diciendo, bueno, aquí estoy, Señor, para hacer lo que tengo que hacer. Me voy a bautizar y comienzo el ministerio. Hermanos, qué bueno es que cada vez que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer, en cumplimiento de la voluntad divina, aun cuando esto sea complejo y difícil, demande renunciamiento, abnegación, sacrificio, dolor, lágrimas, podamos presentarnos delante del Señor y decir, Señor, aquí estoy para cumplir toda justicia, para hacer tu voluntad. Tú me lo pides, yo lo hago. Fíjense lo que nosotros veíamos en el devocional de ayer, cuando se mencionaba ese suspiro, ese anhelo, ese deseo del rey David de tomar agua del estanque de Belén, y cómo 3 de sus allegados allí arriesgaron su vida para ir a buscar agua, porque si el rey tenía un deseo, era el anhelo de ellos de poder satisfacerlo. Y la reflexión era, si el Señor tiene un deseo, qué bueno que encuentre personas que estén dispuestas a toda costa a cumplir con los anhelos que el Señor, el Rey de Gloria, tiene. Cristo tiene anhelos y deseos para la humanidad, para la comunidad donde vos y yo vivimos, y qué bueno que pueda encontrar en nosotros personas dispuestas a decir, Señor, aquí estoy orando. Estoy dispuesto a hacer tu voluntad. Señor, aquí estoy en tu presencia. Y en el cumplimiento de las responsabilidades, practicar la oración. En cuarto lugar, Jesús ora antes de tomar decisiones importantes. Y eso lo encontramos en San Lucas, capítulo número 6, verso número 12, que dice, en aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales llamó apóstoles. Jesús tenía que preparar, convivir, entrenar, enseñar y luego delegar a 12 personas para que continuaran y fueran el fundamento, los que enseñaran la doctrina a la iglesia, a los apóstoles. Era una decisión importante, muy importante. Y entonces aquí el Señor
pasa una noche orando y entonces luego a la mañana, de toda la gente que le seguía, dice, vos, y comenzó a decir, Simón, a quien llamó Pedro, Andrés, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, vengan, Mateo también, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, el llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote. Los 12 los eligió. Pero antes de elegirlo, él entonces tuvo ese tiempo de comunión con el Padre. Hermanos, en la vida tenemos que tomar pequeñas y grandes decisiones. Todas ellas deben ser pasadas por el tamiz de la oración, en dependencia del Señor, pidiendo sabiduría para que no nos equivoquemos. Desde una carrera que tengo que estudiar, la persona con quien me voy a casar, dónde iré a vivir, ¿no? Muchos a veces piensan en esto, me gustaría vivir en esta, después de toda esta realidad tan nociva que vive nuestro país, de decrecimiento, de tantos problemas, la inflación, la posibilidad tan compleja de progresar, y me voy a otro país. Bueno, tiene que estar la aprobación divina en una cosa así. ¿Dónde trabajaré? ¿Hasta qué ministerio realizaré y les dedicaré mis energías y mi fuerza? Tenemos que aprender a tomar decisiones de rodillas en la presencia del Señor. Y por último, para terminar, Jesús ora alabando espontáneamente al Padre. Vamos a leer en Lucas, capítulo número 10, verso número 21, y con esto cerramos la primera parte de nuestro estudio sobre Jesús, modelo del que ora. En aquella misma hora, dice el verso 21, Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, en el Espíritu Santo, y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Y Jesús habla, has revelado estas cosas. ¿Qué cosas? Fíjense que Jesús tiene aquí, en su comunión con el Espíritu, bajo la influencia del Espíritu, lleno del Espíritu Santo, una reacción espontánea, una expresión espontánea hacia el cielo, donde alaba al Padre a través de la oración. Yo te alabo, dice. Se regocijó. Fíjense que en Gálatas capítulo 5, uno de las manifestaciones del Espíritu es el gozo. Aquí Jesús está gozando y lo hace en el Espíritu. El Espíritu provoca eso en él. Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos. ¿Quiénes eran los sabios y entendidos? Y los fariseos, los saduceos, los maestros de la ley, todos los religiosos de la época. Y las has revelado a los niños. ¿Quiénes son los niños? Y los apóstoles. Personas simples, sencillas, comunes. ¿Quiénes más? Y las personas que habían recibido el mensaje que los apóstoles habían dado y que las personas que seguían a Jesús habían dado. Fíjense, en este caso puntual, Jesús había comisionado en el verso 17 a 70 personas que vayan a compartir el evangelio, que el reino de los cielos se había acercado. Jesús dijo en el verso 18, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, es decir, derrotado ante la exitosa misión que habían recibido, que habían completado los 70. Y Jesús les dice, aquí os doy potestad para hollar serpientes y escorpiones, hablando del poder espiritual y la protección también que les iba a dar para el cumplimiento de la misión. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos que vuestros nombres están escritos en los cielos. Les dice a los 70, bueno, está bien que ustedes vieron que en mi nombre se sujetaban los demonios, pero estén más contentos de que los nombres de ustedes estén escritos en el libro de la vida. Esta es una experiencia de carácter permanente y eterna que van a disfrutar ustedes en el cielo. Lo de los demonios es algo circunstancial
y transitorio. Acá lo importante es la salvación eterna que ustedes han recibido. Entonces, ellos salieron y predicaron el Evangelio y mucha gente se aferró. Y Jesús diciendo, bueno, al ver esto, de que haya personas simples que sean usadas por ti, Padre, y personas simples y sencillas que abrazaron la fe que ellos promulgaron, Señor, me regocijo y te alabo, oh Padre. Y espontáneamente irrumpió en alabanza al Señor. Hermanos queridos, de la misma forma debe estar en nosotros ese espíritu espontáneo, influido por el Espíritu Santo que mora en nosotros, de gratitud al Señor cuando Él nos sorprende con cosas realmente maravillosas. Yo recuerdo en la segunda internación, esas internaciones de 5 días que muchas veces les comento, de tratamiento de quimioterapia, en la última, o sea, en la segunda que tuvimos hace 3 semanas atrás, había una sola habitación que tenía las condiciones necesarias para que yo pudiera ser internado, pero había 2 personas que tenían que internarse. Y fuimos las 2 personas hacia el sector de internación y yo absolutamente no sabía todo eso, ¿no? Y la persona que nos llevó, que era un enfermero, tomó la decisión de a quién darle la habitación más acorde, ¿no? A su necesidad. Y entonces llevó al enfermo a una habitación, al otro, y a nosotros que teníamos que internarnos durante 5 días con Alicia, nos dio la habitación más preferencial que se adecuaba mejor al tratamiento de los 5 días. Y dijo, bueno, creemos que esta es la mejor decisión, dijo la persona que tomó esa decisión. Y en ese momento dimos gracias al Señor, porque no hicimos absolutamente nada. Dios obró inclinando el corazón de la persona. Mis queridos hermanos, seamos espontáneos bajo la guía del Espíritu Santo para alabar al Señor por la maravillosa manifestación en nuestra vida. Y eso lo hacemos a través de la oración. Que el Señor les bendiga. Entonces vamos a seguir viendo otro aspecto de Jesús como ejemplo de oración la próxima semana. Nos vemos pronto. Chao.